Bienvenidos a otra reunión del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes vienen por primera vez, nos reunimos acá en la biblioteca del Instituto Goethe una vez al mes para discutir temas vinculados con el trabajo de traducción, para discutir cosas vinculadas al mundo editorial y también al estado de la lengua. Normalmente lo que solemos hacer es tener un invitado con el cual expone durante un tiempo más bien breve y de manera totalmente informal lo que tenga para decirnos, y después esto se transforma en una conversación. Comienzo yo con algunas preguntas y después paso la palabra a quienes quieran hablar. Y si nadie quiere hablar, designo voluntarios. Todo esto normalmente va a un blog, que es el blog del Club de Traductores, y también al sitio del Instituto Goethe, donde queda filmado. Por lo tanto, si alguien va a decir algo, algún comentario, va a hacer alguna pregunta, espere a recibir el micrófono, porque si no, no se escucha. Noticias. En primer lugar, bueno, para quienes no se hayan enterado todavía, hubo elecciones en CADRA, que es la institución que recauda los derechos de autor de editoriales, escritores y autores, y por primera vez fue elegida una traductora para integrar el directorio. Se trata de nuestra compañera Julia Benseñor, cofundadora del club, quien muy probablemente puede hacer un montón de cosas para que los editores entiendan un poco más en qué consiste nuestro trabajo y a su vez estemos nosotros mejor informados respecto de cuestiones que tengan que ver con el mundo de los derechos. Hay ahora toda una movida bastante desagradable por la cual hay grupos de personas que están diciendo que las obras no tienen que tener más derechos de autor, tienen que estar en libre circulación, y empiezan con ese tipo de cuestiones a propósito de la censura y demás, lo cual es una engaña pichanga para quitar los pocos ingresos que uno puede llegar a tener como traductor. Así que parte de este éxito en la elección suponemos va a redundar en que las cosas no sean tan fáciles, por lo menos para los temas que tienen que ver con derechos y traducción. Respecto de próximas actividades, tenemos los próximos 2 meses muy cargados. Muy probablemente el 22 de julio vamos a hacer acá la presentación de un libro que hizo Miguel Ángel Montesanti, profesor de la Universidad de La Plata, sobre baladas anglo-escocesas de los siglos XIV a XVI. Vamos a hacer una cosa un poco salvaje, porque no solamente vamos a hablar de ese libro, sino que vamos a traer una cantidad de grabaciones de esas baladas hechas contemporáneamente, y creo que Montesanti incluso puede llegar a animarse a cantar algunas él personalmente, con lo cual creo que nos vamos a divertir. Y luego, el 4 de septiembre, viene Richard Wynne. Richard Wynne es un poeta y traductor galés que va a presentar una inmensa antología de poesía latinoamericana que hizo, y hay aproximadamente unos 10 poetas argentinos que fueron incluidos dentro de esta antología, entre ellos Mirta Rosenberg, Daniel Samoilovich, Jorge Aulicino, Laura Wittner, Fabián Casas, etc. Y vamos a hacer una lectura bilingüe, aparte de presentar la antología, una lectura bilingüe. Y luego, el 13 de septiembre, va a venir Pedro Serrano. Pedro Serrano es director del periódico de poesía de la UNAM de México. Aparte, es uno de los mejores poetas mexicanos en actividad, un gran traductor del inglés, y actualmente el director de la Casa de Traductores de Banff, en Canadá. Entonces va a dar una charla sobre qué es esta Casa de Traductores en Canadá, y al mismo tiempo contarnos a los traductores argentinos de qué manera podemos tratar de acceder a una invitación a Canadá para trabajar durante 3 semanas con otros tantos traductores, y en el caso de traductores canadienses,
con los autores mismos, porque una de las particularidades de Bauhaus es que no solamente invita a los traductores, sino también a los autores que están siendo traducidos. Bueno, con todo esto ya ven que tenemos bastantes actividades como para divertirnos. Esperemos que estar vivos hasta ese entonces. Digo esto para poner una nota de humor y felicidad. Bueno, hoy tenemos como invitada a Silvia Covelo. Silvia, hace ya varios años venimos hablando de que se diera la posibilidad de que pudiera venir al club y presentarnos parte de su trabajo. Silvia en algún momento de su vida se interesó mucho por la selección de Brasil y decidió irse a vivir a Brasil detrás de no sé cuántos jugadores de fútbol, pero incluso vino con su marido brasileño hoy para cuidarla justamente de la contraofensiva de los jugadores argentinos. La cuestión es que, bueno, Silvia vive en Brasil hace muchos años, es profesora en la Universidad de Sao Paulo, si no me equivoco. No, del curso de extensión. Ah, disculpen, no, el curso de extensión. Bueno, y aparte de todo eso, se doctoró trabajando sobre un tema que nos resulta especialmente interesante. Entonces, la voy a dejar hablar a ella, la voy a interrumpir todas las veces que sea necesario y después conversamos entre todos. Bueno, buenas noches, gracias por venir y gracias, Jorge, por realmente poder retribuir, porque cuando nos conocimos yo justamente, creo que va a ser el micrófono, justamente estaba estudiando eso, para medio ponerles una idea. Yo me gradué en biología por la Universidad de San Pablo. Trabajé un tiempo con maestría de bioquímica, pero después, bueno, me di cuenta que no era bien eso, y bueno, después de un tiempo volví a la universidad y resolví estudiar las traducciones del Quijote en Brasil, especialmente cuando me di cuenta que nunca nadie había estudiado eso, que siempre cuando voy afuera la gente me decía, pero ¿estás segura que nunca nadie estudió? Porque no puede ser, me decía. No, realmente no lo habían estudiado. Hice la historiografía de las traducciones publicadas en Brasil, que eran 6 en la época, ahora son 7, siendo 2 portuguesas, eso solo para darles una idea, y de la recepción del Quijote en Brasil, ¿no? Y en mi doctorado me interesé entonces después por las adaptaciones, que eso sí empezaron antes. Empezaron en 1886 con un alemán que hizo en verdad una traducción de ya una adaptación que había de Hoffmann, y ahí llegamos a este trabajo porque la adaptación del Quijote más conocida, más publicada, fue y todavía es la de Monteiro Lobato. Yo en mi tesis elegí las 10 más publicadas, hice toda la historia, también intentando todo un lado historiográfico. También está a disposición en línea en la biblioteca de la Universidad de San Pablo un catálogo, sería, de un acervo de todas las tapas de esas adaptaciones. Son de 1886 al 2014, entonces hay bastante cosa. Y dentro de eso está este trabajo. Este trabajo es Monteiro Lobato, y yo descubro que Monteiro Lobato no fue muy traducido, pero el Don Quijote sí, había sido traducido 2 veces, y extrañamente 2 veces por el mismo país. Nunca nadie había hecho esa traducción, y no se hizo. Bueno, ahora la cosa en Brasil sigue, Lobato no tiene la misma proyección que tenía antes. Bueno, yo voy a tener que hacer un juego acá. Bueno, Monteiro Lobato, no voy a hablar mucho sobre él, pero es el gran escritor de literatura infantil brasileña. Es comparado a Andersen, Collodi,
Carroll, realmente por todo lo que uno lee de literatura infantil, Monteiro Lobato, él creó todo un universo infantil muy diferente. Él tenía 4 hijos, reclamaba mucho de que no había nada para leer a sus hijos, y se recibió estudió leyes, se estudió como abogado, se casó, se fue al interior, él tenía una actividad muy grande, él sabía idiomas, entonces como traductor, él empezó a traducir artículos del New York Times y los publicaba en el estado de São Paulo. ¿Qué pasa? Él es una persona muy activa, no se conforma solo con eso, y compra una revista con la herencia que recibió de su abuelo. El abuelo tenía una estancia, él vende esa estancia. En la época las estancias eran inmensas, ¿no? Estoy hablando del principio del siglo XX. Y él compra la Revista do Brasil. Esa Revista do Brasil es muy importante porque ahí empieza la relación con Argentina. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué vemos? Fagundes Varela, vemos acá novedades literarias argentinas, ingenieros, vemos a Manuel Galvez, Quiroga, todo eso lo empezó. La primera vez que apareció esto en Brasil fue a través de Lobato. Entonces Lobato es considerado, cuando uno estudia en la área de estudio de traducción, lo que nosotros llamamos de agentes culturales. Son personas intelectuales que están siempre en el medio de libros de traducción, o escriben o hacen traducciones, y eso es muy importante porque estamos acá en el Club de los Traductores, y realmente siempre a mí me gusta resaltar la importancia de los traductores en la vida cultural de cualquier sociedad. No existe si no existe la traducción y la adaptación. Entonces, a veces la gente, no, viene con eso. Bueno, miren esto. ¿Esto qué es? Esto es un puente cultural que tenemos entre Brasil y Argentina. Al principio, en 1922, el año de la Semana de Arte Moderna de San Pablo, que fue una de las cosas más importantes que pasó en Brasil en el siglo XX en términos culturales, y después provocó ondas de otras cosas. Bueno, ya me estoy yendo por otro lado, pero bueno. ¿Qué pasa? Bueno, esto no lo voy a pasar. Esto es cuando él fue a hacer el Quijote. Él se quedó 15 años gestando ese Quijote. Bueno, necesitamos de un Quijote porque, claro, como todo editor, él ya tenía entonces su editora. Ustedes saben, todos que trabajamos con libros sabemos que una buena colección de libros para chicos tiene que tener Peter Pan, tiene que tener Gulliver, tiene que tener el Quijote, tiene que tener los libros, ¿no? Los clásicos de chicos. Bueno, entonces él fue haciendo Peter Pan, él fue haciendo todas esas traducciones y llegó al Quijote en 36. María Augusta da Costa, que fue mi supervisora, es una cervantista la cervantista más importante de Brasil, incluso ahora es miembro de la Real Academia Española, y ella realmente incluso escribió sobre eso. Qué interesante que haya salido el 36, justo el año de la Guerra Civil Española, y ustedes van a ver ahora cómo la Guerra Civil Española está correlacionada con la edición del Quijote acá en Argentina. Bueno, esto era para que tengan una idea. Esta es la literatura, la biblioteca que estaba editando Monteiro Lobato. Esto sería para otra charla, toda la actividad de él como traductor, editor, todo lo que traía, cómo hacía. Él tenía, solo para que ustedes tengan una idea, él realmente chocó a la sociedad
al decir que el libro, él quería que se vendiera en almacenes. Y él tenía, claro, no, que se venda como papa, como, ¿no? Que hoy lo podemos hacer. Eso lo decía en el 17. Bueno, llegamos acá. ¿Qué pasa? No se sabe muy bien cómo este señor, Benjamín Garay, le dicen Benjamín de Garay, el Bertolli, poco lo saben. No sabemos muy bien cuándo nació, sabemos que fue en 1800, a veces dicen no saben, pero conseguí saber que en 1880, en la década del 80. En la década del 80, está mejor. En la década del 80. Y se murió en 43, nació en Santa Fe. Y él era amigo, estoy por acá, él era amigo de Manuel Galvez, que incluso ya Lobato lo conocía porque estaba publicando en la revista do Brasil. Bueno, Garay se hizo muy amigo. Yo incluso cuando estaba preparando esto para venir acá encontré otras cosas, esas cosas de investigación, empecé a mirar otras cosas, ya no terminaba más. Pero encontré un montón de cosas en los diarios de San Pablo, él yendo a cenas junto ahí con toda la nata de la cultura, la Semana de Arte Moderna, con este y con el otro, y hasta se había sacado una foto, pero iba a quedar muy largo, pero realmente él se hizo muy amigo de gente muy que estaba llevando toda la creación cultural que estaba pasando en San Pablo. Y él, ¿qué pasa? Entre los años entonces 20 y 30, empezó a vivir entre Brasil y San Pablo y Buenos Aires, San Pablo, Buenos Aires, un poco iba a Río, pero era más San Pablo. Y yo lo vi, por ejemplo, traduciendo obras de teatro argentinas o en español para el portugués. Él traducía para el portugués, que eso me llamó mucho la atención. Que eso lo descubrí ahora antes de venir para acá, porque como yo les expliqué, esa no era el objetivo de mi tesis, entonces tuve que olvidarme un poco y le dije un día vengo acá y cuento lo que descubrí. Bueno, ¿qué pasa? Él agarra, se convierte en el director de la colección ahí está el Colmeia, acá yo pongo, todo esto acá son las notas retiradas directamente de los textos, por eso está en portugués, y algunas van a estar en portuñol, que las dejé así incluso para que ustedes se diviertan un poco. Entonces, ¿qué pasa? Él era muy amigo de la gente de la editora Claridad. Incluso yo tuve la suerte de ver una exposición de esa editora acá en Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa? Él era editor de esa Claridad y hacían la tal novela semanal. Publicaban una novela por semana, se vendía a precio muy adecuado, la gente cualquiera podía comprar. Mi abuela me acuerdo que la compraba. Cuando lo vi la reconocí. Y ellos empezaron en el 37 una tal de colección de novelistas brasileños, donde entonces él proponía, claro, él también quería, ¿no? Era una manera de trabajar también. Él proponía traducciones de escritores brasileños para Argentina, pero claro, al traducir al castellano se abría todo un mercado inmenso que esos escritores no lo tenían ni en Brasil. No se olviden que realmente en esa época había una diferencia muy muy grande y haciendo las proporciones de gente que sabía leer y los que no sabían leer eran mucho más grandes en Brasil que acá, ¿no? Y eso fue durante mucho tiempo, se ordenó. En el Club de Traductores me pareció interesante traerlas un poco de lo que había traducido. Entonces, él, por ejemplo,
es reconocido como la mejor traducción de Os Sertões, y que es uno de los clásicos nuestros, bueno, brasileños, y incluso también, como puse acá, esa traducción fue reeditada en 2003 con introducción de Florencia Garramuño, que me la habías mencionado, también fue de la traducción de Gilberto Freire, del libro Casa Grande Senzala, que hasta hoy cuando uno lee artículos y todo, encontrás el nombre de Garay por haber hecho esa traducción, ¿no? Con notas, glosario, cosas que... Pero eso lo hizo en el principio del siglo XX, ¿no? Si nos acordamos, por favor, así 20 años atrás, los 15, que únicamente con diccionarios, no había diccionario portugués, había muy poco, había un diccionario portugués-español que yo descubrí que había, por lo que yo vi, y también no era una cosa muy accesible, y ese señor hizo un trabajo muy muy bueno. Bueno, esto bastante cosas, después cuando yo si quieren les puedo pasar más detalles. Bueno, este es el dueño de la editorial Claridad. ¿Qué pasa? Este señor Claridad era una editorial explícitamente de izquierda. El lema incluso era Tribuna del Pensamiento de Izquierda. Según cuenta, incluso Sorá también, en el libro traducido del Brasil, y Thais Matos, que es una persona que hizo estudios la relación de Lobato con Argentina. Era el lugar favorito, la Claridad era la editorial que quedaba en Boedo, que, bueno, y yo esto no me voy a adelantar mucho porque ustedes no saben mejor que yo realmente sé poco de eso, de toda esa, la rivalidad que había con el grupo de Florida, ¿qué pasaba? El grupo de Boedo, si yo entendí bien, era eso, entonces estaba donde se publicaba Roberto Alt, etcétera, eran publicaciones más económicas. La otra era Martín Fierrista, segundo lo llama la chica que estudia eso, que era la gente donde estaba entonces Borges y bueno, y traducían otras cosas. ¿Qué pasa? Para que tengan una idea, las tapas de Claridad, ¿no? Esto es lo que vi cuando yo vine. Bueno, aquel señor que mostré que tenía el sombrero era Antonio Zamora, que ese era el dueño de Claridad. El Quijote entonces es publicado en forma de diario primero, en la prensa. Lo publican en la prensa tengo la fecha, hasta la fecha, muy interesante, se puede ver, buscarlo. Y en 38 lo ponen en forma de libro. Esta era la editorial Claridad de Boedo 837. Esta es la tapa entonces del libro Don Quijote de los Niños. En portugués se llama Don Quixote das Crianças. Entonces sería una traducción, van a ver después la otra edición, no es exactamente así, esta sería más cerca de lo que sería de Lobato. Y bueno, ¿qué pasa? Según el análisis de la gente, uno de los problemas que hubo con esa primera traducción
y por qué no funcionó. Yo no sé realmente, no tengo datos, por ejemplo, de ventas, para poder afirmar algo, ¿no? Pero lo que parece es que como todo esto pasa dentro de otra historia, porque ¿qué hizo Lobato? Él no hizo una traducción del Quijote, una adaptación del Quijote, toda seguida, que uno lo lee y lo va leyendo. No, él puso, tanto que dice, Dona Benta conto Quijote. Entonces, el libro es así, un capítulo, ella dice, bueno, los chicos de la abuela nos contás este cuento porque el sitio do Pica-Pau Amarelo es eso, unos chicos del urbano que viven, qué sé yo, en un lugar, que hay una ciudad, van a visitar a la abuela y los primos que viven en el interior. Entonces todo pasa ahí, una cosa mágica, etc. ¿Qué pasa? Un capítulo son ellos hablando, interfiriendo, bueno, a ver, mira, ahora me voy a hacer de Quijote, etc. El otro capítulo es realmente una adaptación del Quijote, incluso interesante porque los chicos hacen la parte de como si fuera una nota de pie de página, porque ¿y qué es un arma, no sé qué, de caballero? Entonces ya cuentan, no, los caballeros. Bueno, mucha gente incluso no quiere considerar esta adaptación como una adaptación del Quijote, dicen que es una apropiación, pero yo no estoy de acuerdo, incluso lo pude comprobar por mi tesis, que sí que es una adaptación, pero con esa interferencia, porque en el momento que está adaptando el Quijote realmente lo adapta. Y bastante cerca al texto. Bueno, entonces, ¿qué hace? Él hace una introducción que se llama Biblioteca de Textos para Lectura Libre, es donde aparece el Quijote, y el prefacio se llama Los cuentos infantiles de Monteiro Lobato. Él cuenta, dice que eso está dentro de otra historia, etcétera, etcétera. Y primero, ¿y qué pasa? Él dice, y le voy a leer acá para no... él explica, y hay la tía Anastasia, que es la cocinera de Doña Benita. Entonces Doña Benta se transforma en Doña Benita, una negra por afuera y blanca por adentro, muy bondadosa, muy perita en preparar bocadillos y buñuelos, pero que vive rezongando. Bueno, él también cuenta entonces que Lobato había hecho revivir el Quijote. ¿Qué pasa? Ese libro le vende poco y en 44 aparece otra traducción del Don Quijote, Don Quixote das Crianças, disculpe, errata, Don Quixote das Crianças. Esta vez se llama El Quijote de los Niños. Puede parecer estupidez, ay bueno, qué preciosismo, es parecido con el otro. No, hay una diferencia. Primero porque el otro lo llamaba Don Quixote das Crianças, y este porque había ya dos otras adaptaciones del Quijote que tenían ese nombre. Entonces, medio siguiendo la historia, ¿no?, del Quijote, que van las repeticiones y los homenajes. Acá había el Quijote de los Niños y para el pueblo de Alberto Lista, que había sido reimpreso, y el Quijote de los Niños de Manuel Galeano, que era en 1861, que también había sido editado por América Lee, que América Lee es la editorial que primero edita esta segunda traducción. Bueno, el traductor de esta segunda edición fue la razón incluso también que conversamos cuando vine acá a Buenos Aires, porque es todavía un misterio quién es esa persona. Se llama, incluso si alguien lo conoce, no me puedo ayudar, M.J. de Sosa,
no tengo la foto, obvio. Sé que es un nombre porque yo pensaba en una mujer, que es muy común en el área, ¿no?, de escritoras o traductoras, que no quieren, era común que las mujeres no quisieran aparecer, que están haciendo algo, entonces se ponían atrás de iniciales. Pero no, la secretaria del señor Losada, yo la fui a ver, no sé si se habrá muerto la señora, tanta viejita, y ella lo conoció a Lobato y sí, dijo que era un hombre. Dijo, no, mira, dijo, estoy segura que era un hombre. Digo, bueno, está bien, porque ahora sabe algo, sabe de... Bueno, ¿qué es lo que sabemos de este señor? Yo ya termino, ¿está? Bueno, esto es una carta, por eso también muy interesante, todas estas cartas están en Tesis, que hoy también están todas online. Por ejemplo, que él estaba todo contento porque, claro, de esta vez le iban a comprar toda la colección, que eran, en verdad, 26 libros al final, fueron no 23, porque fueron 3 y 13 ya. Bueno, ¿qué pasa? Lobato, él tenía, no se sabe, no encontramos nada escrito, pero parece que él tenía algo así, tipo un arreglo con Garay, que todo lo que él hiciera, porque como él hizo la introducción de Lobato, nosotros que somos traductores, no pasa eso, ¿no? de Lobato acá en Argentina, él se sentía ligado a él. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, el editor, no quería más, no quería que Garay estuviera. Entonces él agarra y le escribe esa carta y le dice, mira, claro, él le dice, a razão fundamental, a capacidade de trabalho, está em português, de trabalho de Garay está ultimamente resumida. Os anos passam até para os tradutores. A idade e o seu estado de saúde fazem com que o Garay, independentemente de sua vontade, não se adapte à literatura infantil. Então, como ele já estava muito viejo, queria dizer isso. Não podia escrever literatura infantil, traduzir. Y ahí después habla el Quijote asignado por Zamora. Pero en verdad no fue Zamora el que hizo la traducción, es M.J. de Sosa, pero él también hizo algunas. Bueno, ¿qué pasa? Zamora, él se asocia, Prieto se asocia con Losada. Y en Losada tienen esa idea, que me pareció muy genial, que en Brasil eso no lo hicieron, de hacer la colección dividida en dos, la parte A, la parte B. Vendían en un año 13 volúmenes, en un año otro, la vendían por casas, entonces vendieron mucho eso. Yo encontré así, buscando en internet, por toda América Latina, esta colección que les estoy mostrando a ustedes. Y realmente gente de Perú, de Ecuador, hablando de esta colección. Y más lindo todavía, la persona compraba los 26 libros y le daban una bibliotequita que se lo ponían en la pieza de los chicos. No conseguí la foto de la biblioteca, quería mucho verla. Bueno, para Losada, claro, ustedes de acá ya saben, pero bueno, mis invitados acá que lo saben, fue fundada, entonces toda la parte editorial realmente que yo estudié en esta área era muy correlacionada con la gente que venía de España, escapada de la guerra civil, y bueno, entonces acá podían. Y hay una historia increíble con este Domingo Landolfi, pero no lo voy a poder contar ahora. Acá es todo lo que él habla. Y acá cuenta cómo lo van a vender, como estaba hablando. Ahora salto para acá. ¿Por qué? Acá nos habla, es lo único que tengo del traductor. Y lo estoy dividiendo acá. Entonces, o tradutor conhece o português falado no Brasil, fauna, flora, costume, vida do anterior, o guaraní, não de Alencar, sino idioma.
a versão castelhana respeita inteiramente a forma, imagem ou pensamento do autor, sem o mais pequeno. Espírito de colaboração. Claro, acá já disse que el traductor iba a ser completamente invisible y no se iba a meter a poner nada. Que ahora ya les voy a mostrar un pedacito solo para, de comparación para que ustedes vean lo que hizo. Cada um escreve o que quer, mas bolas para quem pensa reformar o que outro escreve. Então, realmente, isso era uma coisa muito, que veíamos muito nessa área de no querer, quiero decir, en verdad decían eso porque después lo hacían, porque era una adaptación, obvio que lo iba a hacer, lo tenía que hacer. Pero claro, creo que era medio como lo que, para convencer. Bueno, ¿qué lleva a conclusión? Que ese hombre o era del norte de Argentina o de Paraguay. Porque ¿cómo puede ser que él sabía portugués, español o guaraní? ¿No? ¿Raciocinio bien? Estoy loca. Decime, en serio, estamos charlando acá. En tu caso no es blanco o negro, Estoy conversando con ustedes porque yo no sé. Nadie sabe. Yo estoy intentando descubrir qué es este hombre. En serio. No es un juego. Es verdad que lo sabemos. Bueno, comparando, vamos a comparar. Esto es Lobato, asneira, garay, burrada, tontería. Uma ova, macana, tontería, cabeza tonta. Bueno, son estos. Algunas cosas, mate descompuesto, me pareció bárbaro. Molido, abollada, engaña, pichanga, por ejemplo. Sí. La de Garay me parece bien. Reducir a trapo, convertir en guiñapo, nunca escuché esa palabra. No. Reducir a polvo. No enjoe, no embrome, no moleste, ¿no? Imaginación desvairada, desbocada, no, imaginación suelta. Sosa era bien más conservador. Es que Garay yo creo que tenía un conocimiento del portugués incluso muy sabía palabras, ¿cómo se dice? Que no son, claro, palabras que no son del vocabulario común, ¿no? Que uno lo usa a veces en lugares, porque claro, él era muy amigo de la gente de la vanguardia ya del 22, tenían algunas palabritas así que él sabía, tanto que le hacían los glosarios. Bueno, tipo de maníaco, do loco, tipo de maníaco, del tilingo, como decimos nosotros. Y omisión, él en ese caso él lo sacó. Acá les voy a mostrar una de las cosas una de las cosas que realmente me llama la atención. No sé por qué Garay pensó que la cocinera tenía un problema fonético de porque mira, no es la señora, ¿qué telemoto será exclamó la asustada negra. Y al entrar en la sala, esto es entra, me salió mal, y ver el desastre, ¿será posible? Santo Dios, la tierra está temblando. Yo no sé por qué pensó que ella hablaba así. Porque en ningún momento del libro, en ningún momento de los 26 volúmenes, la Anastasia habla así. Bueno, y también le cambian el nombre porque ella es Nastasia y el Sosa le pone Anastasia. Bueno, acá lo que les quiero mostrar, y este es el último, es cómo esto pasa. Se conservan, mismo en adaptaciones, y eso lo vi en mi tesis porque vi varias, ¿no? Al todo en el 75, cómo se conservan pedazos exactos de las obras adaptadas. Y eso se ve, por ejemplo, también en Peter Pan se ve, en obras, por ejemplo, cuando adaptan a Shakespeare, siempre en los pedacitos que ellos prefieren volver al primero. Entonces, acá puse a Cervantes para comparar. Entonces, ustedes mismos pueden ver
Garay no hace esto, Sosa lo hace. Entonces, interesante porque él niega a Lobato, se olvida de Lobato y va a Cervantes. Incluso uno de los nombres que yo le quería dar un artículo así era volviendo a la lengua de partida. Bueno, ¿qué pasa? Montero Lobato se pasó la vida queriendo venir a Buenos Aires. Yo leí los 2 libros que él se corresponde con el amigo de él, Godofredo Rangel. Sempre te queria venir para cá. Não, estou indo comer carne, estou indo lá, vou comer, estou indo lá, o pessoal lá gosta de mim. E lo pusieron preso porque él fue a discutir con Getúlio Vargas lo puso en cana, fue cuando el árabe escribió, él hizo la traducción de los del Hemingway, ¿por qué las ventanas, ¿cómo se llama? ¿Por qué los cines doblan? ¿Por quién doblan las campanas? Bueno, él hizo la traducción en Brasil, ese libro, justo ese año, ¿no? Eso, ya cuando estaba. Y ahí él finalmente consigue venir a Buenos Aires, en 46. Yo me pasé en la Biblioteca Nacional mirando un montón de diarios, encontré eso, lo saqué de ahí. Entonces ahí está en Harrods, vendiendo los libros de él, firmando, todo contento. Estuvo un año viviendo acá, muy muy feliz. Vino con la mujer, con la hija, él tenía 4 hijos, pero nosotros ya se quedó acá. Tengo la dirección y todo, después le digo. Estas son otras versiones. Cuando lo va, primero le hicieron, primero salió en 44. Estas son las otras tapas. Entonces 47, 50. Esta otra vez se fueron publicando, ¿no? ¿Y qué pasó? En 2010 se publica otra vez. ¿Qué pasó? Yo incluso fui a hablar con el consulado, hablé con la gente del Ministerio de Cultura también en Brasil, porque ¿qué pasaba? En el libro decían que había sido con auspicio del consulado brasilero. Y yo quería saber, bueno, ¿pero qué dieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Pagaron, entonces el dibujo, porque el dibujo cambió, ¿no? Ese Paulo Borges. Porque la traducción es la misma de MJ de Sosa, o sea, no es la misma traducción del 44. Y claro, los chicos hablan igual, ¿no es cierto? En 2017 se habla idéntico que en 1944. Lo mismo, la misma jerga, todo, las gilias, como decimos en Brasil. Bueno, pero por lo menos le hicieron esto. Ahora, descubrí hoy que hay todo un problema ahora político. Porque, ¿qué pasó? Como ven, el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, que en 2010 ya era presidente, en 2010 ya era, bueno, esto fue lanzado en 2010. Lobato, en ese interín, acá pueden ver la otra capa. Lobato fue... empezó toda una discusión de que Lobato sería racista y porque de toda la colección hay en 2 momentos que, bueno, claro, esa gente que no se olvida que hay una contextualización histórica de las cosas. Entonces es como decir que hay, bueno, no sé, lo que fue escrito por Balzac en 1840, ay, mirá cómo es, odia a las mujeres, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Por lo que leí ahora, porque yo quería saber si seguían publicando, ¿no? Y dije, bueno, no voy a llamar a la editorial, entré al site editorial, no encontré muchas cosas, y bueno, hice una pequeña búsqueda y descubrí que editaron, creo que los 6 libros, yo fui a editorial, me he dicho que iban a publicar 6 libros más, publicaron 3 libros más, y esto es para decirlo después, termino acá y después, esto ya terminó. Esto es lo que pasa en Brasil. Bueno, termino de contar eso.
descubrí que publicaron solo 3 libros y en un señor llamado Hugo Zapata, que presentó cuando publicaron la primera vez, ¿no? Acá la versión otra vez de 2010, la versión del 44 en 2010. Después encontré un artículo hoy que dice así: en Argentina están disponibles en las 3 primeras novelas, porque pasó lo siguiente, correlacionaron a Lobato, que había sido racista, con Cristina. Entonces así, la cosa decía así: Cristina escribe introducción al libro racista. Y bueno, ahora no sé qué va a pasar, porque ya no estaban con mucha así entusiasmo, y tal vez el consulado brasileño no está dando más plata, porque también antes había más plata para esas cosas, ahora no sé, también cambió el gobierno, entonces tal vez no den más. Entonces no sé qué va a pasar con el pobre Lobato acá, pero el pobre se quedó perdido en el medio. Y este señor dijo, yo no lo conozco, realmente no sé lo que escribe, pero una de las cosas que él dijo está bien, porque en Brasil hubo mucha esa discusión, y yo justo estaba estudiando Lobato, que decían, bueno, pero porque querían censurar los libros en la escuela. Entonces yo dije, bueno, que pongan una nota diciendo, bueno, antes, porque en un momento que el chico le dice, ay, porque ella quedó tan negra porque tomaba café, una cosa así era, ¿no? Y otras cosas. Y él entonces dijo, bueno, que pongan una nota. Bueno, eso es una... entonces eso, en Brasil hicieron ahora cuadriños. Esta, para que sepan, es la última tapa brasilera, está ya en ebook, y ahora hicieron en la televisión varias versiones de Don Quixote del sitio do Pica-Pau Amarelo, el Don Quixote das Crianças, en Globo, en 2002, 2005, ya hicieron dibujitos también, y estas son las otras capas, y bueno, acabó. Disculpame, hablé de más. Bueno, vamos a compartir el micrófono. Sí. Bueno, un montón de cosas dijiste de muy variado tono. A ver por dónde empezamos. Bueno, la primera, que lo más curioso es que, bueno, Monteiro Lobato fue efectivamente increíblemente popular en su momento. Yo creo que todo fue traducido en la Argentina. Me acuerdo de unas vacaciones en la Patagonia, donde en la colonia de vacaciones a la que fui, lo único que había era toda la colección de Monteiro Lobato en tapa roja. Y esa que pasé ahí. Claro, y el recurso ese de que siempre se contaba la historia dentro de otro contexto. Yo me acuerdo de un libro, hasta el día de hoy lo recuerdo, donde se hablaba de todos los seres mitológicos brasileños, los sacis, las javirias, el lobisombre, etc. Y siempre era una historia dentro, se desarrollaba una historia que servía de marco, y adentro de esa historia que servía de marco había otras, o sea que evidentemente era un recurso que Monteiro Lobato usaba muy seguido. Sí, y puedo solo agregar una cosa realmente notable. Y si ustedes tienen interés o tienen chicos que quieren comprar un libro lindo, realmente eso es verdad. Él ponía, porque él fue la primera persona en Brasil por lo menos, él ponía por ejemplo a Tom Mix, qué sé yo, a Caperucita. Él agarraba, hacía una intertextualidad absurda dentro de los cuentos de él. Entonces, interesante, porque él pone al Quijote, antes de hacer la adaptación del Quijote, él lo pone en un libro y lo sigue poniendo. Entonces, después en los otros libros, el Quijote aparece otra vez. Aparece, creo que en 6, 7 libros más, que tipo, Don Quijote apareceu aqui no sítio da Dona Benta. Uy, no sé qué, Sancho, ¿querés los boliños de las tardes? Pero qué lindo que lo leíste, estoy emocionada. Sí. Bueno, la otra cosa es que prácticamente todo el mundo aparece cuestionado hoy en día. Muchos autores que utilizaban estándares que para la corrección política que impera hoy en día no funcionan. Por ejemplo, el caso de Hergé en Bélgica, que hace que Tintín sea racista. Bueno, Hergé, por otro lado, se sabe que fue simpatizante del nazismo. Pero, bueno, nada menos que las aventuras de Tintín
no lo vas a leer más. Claro, digamos, justamente hay algún tipo de problema, y yo creo que lo que vos decías sobre la necesidad de poner alguna advertencia o comentario ayudaría bastante. Comentario, yo creo, incluso porque estuve trabajando mucho con gente que escribía sobre literatura infantil, porque no tuve que leer mucho para mi tesis. Una de las correlaciones que yo hice realmente fue toda la historia del Quijote en la literatura infantil brasilera, porque empezó en 1886, que fue un momento que ellos no tenían nada. Poner un comentario, por ejemplo, o los chicos leen notas de pie de página. Yo hice ya muchas traducciones para jóvenes y yo les decía, yo discutía con el editor y les decía, mira, escúchame, ¿por qué no son tontos? ¿Por qué no pueden leer un pie? ¿Por qué? Porque no, yo incluso siempre cuando yo les digo a la gente, mira, van a leer algo, compré una versión anotada, cuanto más tenga mejor, porque no lo vas a entender, vas a leer un Quijote que no esté anotado. No, pero si nosotros no hacemos eso, ¿por qué lo va a hacer una persona que lo conoce bien? No, peor. Bueno, pero eso. Bueno, explicar, hacer una contextualización histórica, es decir, esto no es que yo no estoy de acuerdo yo que estoy editando este libro o que estoy haciendo una traducción, pero ese libro existe, fue escrito así por un señor llamado Monteiro Lobato y lo escribió en 1915. Él también escribió un otro, incluso después, yo leí bastante cosas de él. Al final, claro, él se había envejecido y las cosas habían cambiado. Entonces, por ejemplo, él describe cómo él se encanta con todo lo que vio en Bahía, y que eran toda gente negra, en Brasil. Bahía es un lugar donde hay más gente negra en Brasil. Y así, incluso la gente se peleaba conmigo porque yo a mi gato le puse Lobato, de tanto que yo estudiaba y así eso. Y decían, estaban con eso, pero Lobato, porque es racista. Yo no aguantaba más cuando me decían eso, ya tenía toda la ficha ahí para... Bueno, el otro tema tiene que ver con cuestiones de política, por lo que vos comentabas ahí. La crisis actual en Brasil ha servido, entre otras cosas, para amainar mucho el programa de la Biblioteca Nacional para traducciones. Gracias al programa de la Biblioteca Nacional de Brasil para traducciones, hay que decir que en los últimos 10 años hubo más traducciones del portugués, mejor dicho, de literatura brasileña en la Argentina que nunca antes en la historia. Evidentemente esto tiene que haber, la gente de Losada normalmente no da puntadas sin hilo, o sea que si había algún subsidio, seguramente Monteiro Lobato, que ya lo tenían en catálogo, era mucho más interesante. Independientemente de eso, es probable que se sume a esa cuestión el dato de que, curiosamente, sea la presidenta de un país la que prolonga un libro para chicos. Porque yo realmente no sé muy bien cómo fue. Está el prólogo, incluso ella cuenta algo parecido con lo que contaste vos. Cuenta que ella lo leyó cuando era chica y que era uno de los libros que ella le gustaba y que incluso había leído otros. Quiere decir, todo esto era normal. Claro, pero estaba el hecho de que, y en la época, obvio que eso fue utilizado de una manera de marketing. El problema es que siempre las cosas no pueden haberse, como decir, a faca de dois gumes, ¿no? Porque ahora, ¿qué pasa? Ahora está en una situación que no. Por ejemplo, yo creo que cuando yo hablé con la gente del consulado, ellos me explicaron eso, que había venido ese subsidio y por otras cosas que yo leí de artículos, todo, fue una cosa así medio, debe haber surgido medio hablando, mirá, Brasil, ¿no? Entonces los dos gobiernos siempre conversaban, yo creo que está siendo ingenua. No sé. Está siendo ingenua también ahí. Puede ser. Porque nunca hubo tantas compras del Estado de libros para repartir gratuitamente en las escuelas como durante el kirchnerismo. Entonces, para darte un ejemplo muy simple, el Ministerio de Educación en los últimos años del kirchnerismo lo que hizo fue comprar
un promedio de 9 millones de libros al año para repartir gratuitamente en las escuelas. ¿Los programas existen normalmente o no? Porque en Brasil también tenemos unos programas de compra. Esos programas existen, lo que pasa es que en ese momento fueron increíblemente generosos. Yo me imagino que repartir para los chicos un libro con un prólogo de la Presidente también tiene un efecto político, llegado al caso. Que Monteiro Lobato no necesitaba y que el Quijote menos. Ahora te digo, hay otro dato que yo no conté, porque no podía extender tanto acá, pero ya que estamos hablando. Cuando Lobato vino acá, fue el año que estaba Perón, él escribió un libro con un seudónimo. Y ese libro, yo tengo los datos acá, no voy a interrumpir, porque lo podemos ver después, y fue comprado también así en cantidades, y Lobato ya hacía eso en Brasil, porque Lobato le vendió al gobernador de San Pablo 1.300.000 ejemplares de su primer... no, discúlpame, 1.500.000 al todo. Le vendió 105.000 ejemplares de una vez sola, que eso nunca había pasado, al gobierno. Entonces, en verdad, por eso yo puse el Quijote y acompañar la historia de la literatura brasilera, porque en verdad también está relacionado con la educación, porque los libros eran, así que él ganó plata. Los libros, y también yo hablo de eso, los libros paradidácticos, que son editados en editoras que también publican los didácticos, pero ellos saben que están paradidácticos. En Brasil también tenemos los programas. Yo nunca descubrí cómo funcionan, incluso hablé con algunas editoras y me dijeron, bueno, que hay algunas reglas, etc. Ahora no está habiendo compras, ya hacen 3 años que no hay compras, porque ya al final del gobierno de Dilma ya había habido una reducción ¿no? de ese tipo de cosas. Hay editoras que ya se rompieron, que fueron a quiebra, porque ya vivían de libros, por ejemplo, el Quijote, editado a Cordel. Cordel son las poesías de Cordel, ¿no? Fue editado incluso en español y vendieron, claro, si vos vendés una es 3.000, la otra, si la venden para escuela, es 100 a 150.000 ejemplares. Entonces, editaron el Quijote varias veces en este tiempo de celebraciones, una en Cordel, la otra de Ferreira Goulart, que también hizo una versión del Quijote, y todas ellas fueron compradas para las escuelas, etcétera, etcétera. Ahora, no sé, realmente no sé, yo no sé cuánto Losada estaba ligado. Lo que yo entendí es que era un acuerdo, ahora no sé cuántos Losada vendió, si estaba vendiendo mucho o no, porque también eso tiene que ver, porque de repente no agradó, como yo dije, el lenguaje, porque agarraron un lenguaje de 1944 para un chico de 2017, tal vez a los chicos no les gustó, que era uno de los problemas del Quijote de hoy en Brasil, de Lobato, ¿no? Losada suele ahorrar plata donde puede, así que no me extraña que refritan textos ya... Bueno, Losada y yo lo vi, sí, incluso en mi tesis yo hablo de readaptaciones, ¿no? La republicación. Entonces, por ejemplo, la más republicada, por eso que yo elegí las más 10 publicadas y republicadas, que son esas, porque publicaba otra vez y otra vez y otra vez Lobato desde que salió en 1936. Ahora está habiendo una reducción. ¿Pero por qué? Porque en 2005 el Quijote hizo 400 años, si no se acuerdan. Entonces, entre 2005 y 2015, fiesta del Quijote y fiesta editorial, ¿no? Porque, para chicos chiquitos, para chicos que se llaman Pablo, todo, era una locura, cualquier cosa, Quijote, que hasta
hasta yo decía, ay, no, por favor, fue ahí que dije, bueno, tengo que estudiar. Pero bueno, es eso, no sé, por favor. Sí, vamos a usar los últimos minutos que nos quedan a ver si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, qué quiere hacer. Lo que me generaba duda es el nombre de la última versión esa de Losada, de la que hablaban recién. En ningún lugar dice Quijote. No, mira, Es la noche de Naricitas, decía. Ah, no, pues discúlpame. Está bien, eso es lo que quiero decir. Bueno, eso, mira, estabas prestando atención. Pasa lo siguiente. Yo mostré que están republicando la colección, pero realmente les hice entender algo mal. Les hice entender que el Quijote, la historia del Quijote también iba a ser republicada ahora. No. Ella me dijo, la señora que yo fui a hablar de Losada, que son 26 títulos que ellos tenían, pero ella dijo que no tenían más los 26, las traducciones no sé si se perdieron, ella me dijo que tenían menos, creo que eran como así 17, una cosa así. ¿Cuándo murió Monteiro Lobato? Monteiro Lobato muere en 47, creo, 47, 48. Él vuelve de Argentina y se muere. 70 años. Sí, ya está haciendo 70 años. O sea que está libre de derechos. Sí, ahora. Este año creo que está libre de derechos. Probablemente el problema es el siguiente. No quisieron volver a comprar los derechos de Monteiro Lobato, que tenían que comprarlos para seguir editando, y a lo sumo deben haber comprado alguno. Sí, unos 6. Esperando el momento en que vencieran los derechos para poder publicarlo gratuitamente. Porque ahora esos derechos están con Globo, la editora Globo, que es de la Regi Globo, es todo el mismo grupo. Yo hablé con la gente en Globo de Brasil, la chica que la señora de los dijo, yo estoy hablando con esta persona. Yo fui haciéndola, siguiendo de tibia ahí, ¿no? Y ella me dijo, mira, mientras tanto nos pidieron solo estos 6 y no incluí el Quijote. Y yo dije, mira, yo estoy interesada en el Quijote, lo van a hacer, ¿qué va a pasar? Y bueno, no sé, yo no sé nada, me pidieron estos 6 y bueno, la chica también trabaja con otros títulos. Y después, una vez que fui a hablar sobre esto también en la USPI, en una clase, yo agarré y fui a mirar y la chica ya había salido de ahí, entonces ya la otra que entró no sabía nada de esas cosas. Pero en Losada solo tenían 6 también. El Quijote no estaba entonces. El Quijote que hay accesible hoy, de esa colección hay que comprarlo por Mercado Libre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer solo una. Bueno, que el libro para chicos, el Quijote, yo lo sentí un poco violento. Yo empecé a leerlo, se lo quise leer a mi hijo, ¿no? De repente yo le salteaba cosas porque yo lo sentí violento, no sé. Sí, incluso las versiones, no sé la versión que le habrán leído a él, pues, la versión de Monteiro Lobato es bien censurada en esa parte. En mi tesis yo muestro, bueno, el tipo de corte que les hacen, ¿no? Obviamente a los chicos les gusta todo sacar, medio así, pero claro, vos vas a leer el Quijote, le cortan la oreja, entonces no. Algunos ponen eso, incluso me llamaba la atención, y el tipo que lo pone es un adaptador brasileño que incluso fue torturado, todo, yo no sé si él fue, pero medio descriptivo de más en esa parte. Pero se censura en eso, censura sexo. Entonces, por ejemplo, cuando él llega a la venta y piensa que son, algunos no los ponen. Hoy en día sí, uno, el de 2014, que salió en 2007, que es la última que estudié, sí, ponía, decía prostitutas. El de Goulart también decían que era prostituta. Sí. ¿Alguien más?
Pero, y tengo una pregunta yo para terminar, que tiene que ver con todo lo que fuiste descubriendo. ¿Vas a seguir trabajando sobre esto? Bueno, ¿está hablando acá? Sí. Bueno, como yo empecé un poco tarde en esta historia, ¿no? Yo vine por el lado de una traductora, volviendo a esto y entrando otra vez a estudiar a la parte académica. No, realmente quiero especializarme cada vez más en algo y lo interesante es que puedo hacer cosas muy distintas. Por ejemplo, ahora ya tengo listo el proyecto, ya lo entregué para pedir una beca en la FAPESPI. Hay muy poca plata disponible, especialmente en la área nuestra, ¿no? Pero bueno, voy a esperar, espero que sí, y si no, lo voy a hacer igual. Es mi postdoctorado sobre Carnaval y Quijote. Entonces, por increíble que les parezca, sí, el Quijote fue adaptado para el desfile de cola de samba. Y voy a hablar sobre eso acá en Argentina, ya anunciando mi próxima participación en un evento del Seminario Permanente de Estudio de Traducción, incluso estaba ahí. Carlos Peregrini, ¿no? El lugar, sí. Y va a haber un evento sobre traducción y va a ser una mesa que vamos a hablar sobre adaptaciones intersemióticas y vamos a discutir sobre cómo adaptar, nosotros no estamos dando ninguna receta de nada, ¿no? Pero observamos, y vamos a hablar sobre eso, cómo se adaptan los clásicos a teatro, performance, cine, ¿qué más? Cómics, graphic novels, vlogs. Por ejemplo, ahora vi un vlog de Jane Austen, las dos chicas, y quizás, no, hay también de un libro brasilero clásico, Señora, y bueno, y Escola de Samba, porque realmente la adaptaron de manera bien fiel, y es muy interesante porque hay en la Liga de las Escolas de Samba, uno puede accesar todo lo que sea de las letras, el samba enredo, y bueno, y hay cosas, pero no muy antiguas. Y el Quijote muy relacionado con el carnaval, porque, por favor, no vamos a acordarnos, el Quijote flaquito, Sancho gordito, la dupla cómica. Y Sancho también, ¿no? Y claro, bueno, siempre no existe, están los dos siempre juntos. Y bueno, yo ahora estoy escribiendo un capítulo de un libro que vamos a lanzar con la profesora del área de Cervantismo sobre las orígenes de Sancho, ¿no? Porque yo estudié más Sancho que el caballero en mi maestría. Entonces, bueno, lo tengo más así, pero el Quijote está siempre junto. El origen en el carnaval. Entonces, si uno estudia Bakhtin, siempre está ahí el Quijote, porque realmente toda esa historia carnavalesca, la Cuaresma, y todo ahí después me encantó encontrarlo en el Carnaval de Brasil. Si ustedes, por favor, también, como estamos en una charla, saben de otra manera, otro lugar donde aparece el Quijote, a mí siempre me interesa cualquier adaptación o traducción de la obra, y de Cervantes también, ¿no? Y bueno, la adaptaron en 2010 y ahora en 2016, 2 veces. Pero bueno, no les voy a contar nada. Quiero preguntar algo. ¿Una pregunta? Sí, bueno. No, solo una cosa, puedo hablarlo así. ¿Y será posible que acá también traigan eso del Quijote para el teatro, como yo vi que hicieron en Brasil? Porque creo que eso le va a gustar. Bueno, en la Argentina es muy teatrero y... No, ella se refiere a un teatro de calle. Sí. Eso lo sé, hay que hablar con la compañía de teatro. Es que yo di una oficina de adaptación y mostré unas cosas y puse unas cosas en mi página
che mi pareceva interessante, era un gruppo di teatro che hacía una performance, si chiamava As Saborosas Aventuras de Don Quixote de Sancho Panza, y con unas novias salían bajaban con unas cuerdas tipo rapel, muy interesante, pero siempre después estaba Don Quijote y Sancho. Sí, Vos a través de toda la charla hablaste de adaptación. sí. Esto lo tengo bastante, creo, claro. Sí. Pero también hablaste de apropiación. Sí. ¿Podrías la diferencia? Sí, Tampoco. bueno, en verdad la persona que mejor habla eso se llama Julian Sanders, que tiene un libro que se llama Adaptation and Appropriation. ¿Cuál es la gran distinción? Adaptación, uno siempre reconoce la obra de la cual se está adaptando. Vos la vas a reconocer, en algún momento vos te vas a dar cuenta, es muy fácil, te das cuenta que la historia es esa, reconocer la historia, los personajes, puede cambiar a veces también el setting, puede cambiar la época, pero todavía está todo eso, y está Don Quijote, y está Sancho, y él quiere ser caballero, y bla. Apropiación es cuando uno se da cuenta que tiene algo que ver, pero no es más, tiene, por ejemplo, usa los personajes. Entonces, por ejemplo, hay una de las adaptaciones brasileñas para graphic novel que Don Quijote se parece a David Bowie y Dulcinea es una chica negra que es una modelo súper linda, así la dibujó, ¿viste? Muy sensual, y Sancho es un periodista que anda con una camisa toda apretada así y medio barbudo, y Don Quijote anda por las calles de Porto Alegre. Entonces eso sí es una apropiación del Quijote, la apropiación en ese sentido de que uno se apropia de algo de aquella obra y hace la tuya. Entonces la apropiación es mucho más del autor de la apropiación de lo que realmente del autor de la obra de la cual uno se está... entonces sería mucho más inspirado, tipo un homenaje a... entonces, por ejemplo, otro ejemplo que le puedo dar, hay uno de los cordeles que se llama Don Quixote en Brasilia. ¿Y qué hacen? Hacen que el autor del cordel se encuentra con Cervantes y con Don Quijote y con Sancho, y lo lleva a conocer Brasilia y le empieza a decir de cómo la ciudad es maravillosa porque fue fundada en 1960, un guía turístico. Entonces vos decís, bueno, ¿pero qué tiene eso del Quijote? No, nada, tiene los personajes, como saben, él dice de Dulcinea, pero menciona, pero no pasa nada del Quijote. La persona que lee eso no va a saber nada del Quijote, solo va a saber que existen tres personajes así, pero no está en la historia, no hay nada. Ahora, por ejemplo, ya si uno agarra esa misma, Las Saborosas Aventuras de Don Quixote de la Mancha, mira, ya ahí voy a decir, no, realmente tiene mucho de apropiación, pero por lo menos hay un montón de diálogos en la calle donde está ese Don Quijote, que él habla con un Sancho que tira una cara como si fuera un papelero, ¿no? Y sale del medio de ahí, habla, pero uno reconoce hasta las frases, ¿no? La mafia, como si fuera, ¿no? Vos ves, te das cuenta, vos decís, sí, es el Quijote, eso es el Quijote. Entonces, esa sería la mayor diferencia. Cuando uno sale, ¿no? de la historia de que uno está saliendo de partida, que sería ¿no? Yo no uso la palabra original por un problema así conceptual, entonces como traductora no uso nunca la palabra original, lo original no existe, entonces siempre, bueno, la obra que saldría, que va a producir una reescritura o realmente la reescritura va a ser de una manera que ya vos no reconoces nada, o a veces están unos molinos, o a veces, ahí cuando es solo mención, ahí ya va todo por otro lado. Pero apropiación es cuando realmente no sale mucho de la historia.
Bueno, última pregunta por la hora, y aparte porque después hay vino ahí, agua y demás para que brindemos. No, me llamó la atención lo del diccionario, que el único diccionario que había de español-portugués era del 1880, por ahí aproximadamente. Entonces pensaba, ¿hay una versión anterior del Quijote traducida al portugués? Es decir, hay 300 años pasaron, si ahora se cumplió 400, 300 años pasaron hasta que en portugués pudo leer en portugués el Quijote. Mira, la historia, yo escribí un artículo muy bueno, no haciendo propaganda, pero se llama la traducción tardía del Quijote en Portugal. Porque el Quijote fue publicado, cuando apareció el Quijote, Portugal y España eran el mismo reino. Entonces salió también en Portugal, salió en Lisboa, el mismo año, 1605, salió 3 veces, incluso 2 eran piratas. Pero en español, no salió en portugués. Entonces yo discuto la razón de eso. Una de las razones es porque el español era el idioma de cultura. Después también veníamos de 200 años de bilingüismo. Entonces vos tenés en el 1500, tenés al que hizo Diana, el Montemayor, vos tenés en Brasil tenés al que hizo Barca del Inferno, Gil Vicente, que también escribía en portugués y escribía en español. Entonces se leía siempre en español. Únicamente en 1794 se hace la primera traducción anónima del Quijote en Portugal. O sea, la primera vez que apareció en portugués fue en 1794. Pero no fue por falta de diccionario, fue porque no había, volviendo a la historia del mercado, como decís vos, no siendo ingenuos, la gente no había necesidad. Una traducción aparece normalmente cuando hay una necesidad, ¿no? O bueno, si hay otras situaciones también que no aparecen por otros problemas, pero normalmente cuando hay necesidad está ahí. No había necesidad, se leía en español. Por eso era el público en ese momento era bilingüe, por lo menos el público lector en ese momento era Sí, bilingüe. y ahí en el momento, claro, ahí no podemos olvidar que al final del siglo XVIII, cuando empieza la gran industrialización y la educación universal de parte de Europa, entonces la gente, bueno, se ve que por todo en España tardaba un poco más, pero la gente empezó a saber a leer, todos, ¿no? Todos, ¿no? Pero mucho más lo que sabían antes, que no son los curas y no sé, 3 tipos. Hay un dato que la mayor parte de la gente ignora, pero hasta prácticamente mediados del siglo XX, la tasa de analfabetismo en España y en Portugal era altísima y muy superior a la de América Latina. O sea, cuando Borges dice, le preguntaron qué le llamó la atención en España y hace el chiste diciendo que ahora notó que hay españoles que saben leer sin mover los labios, no era un chiste. O sea, el nivel de analfabetismo hasta bien entrado el siglo XX en España y en Portugal era alarmante, llegaba a más del 40%. O sea que si uno se pone a pensar en esos términos, evidentemente quien leía en castellano podía leer en portugués y relativamente viceversa. Pero es un fenómeno reciente. O sea, los españoles se volvieron europeos para ellos cuando entraron en la comunidad económica. Antes de eso era como decía Gaddafi, que le gustaba ir a España porque estaba cerca de Europa. ¿Ahí usaban el portugués? No, solo que iba a terminar. No sé qué usaban. Lo que quería completar es que también lo que dijo Jorge es verdad. Hay un americano que estudia los 4 idiomas, los 4 idiomas latinos y compara con el inglés. Entonces él hace todo un comparativo de cuánto la gente puede leer y cuánto tenemos de parecido. Y realmente una persona como el portugués, que el Portugal queda más lejos,
se conservaron 10.000 vocablos más o menos a más que en español. Entonces, y son iguales. Entonces, por eso, que es algo que a mí siempre me dejaba, decía, pero ¿por qué pasa eso? Yo me fui a vivir a Brasil cuando yo era muy chica. Yo cumplí 6 años en Brasil, yo nací en el 60. Entonces, siempre recibíamos gente de acá y la gente nunca entendía nada allá en Brasil. Y al revés, no pasaba eso. Y es confirmado. Entonces, una persona que sabe portugués entiende 60%, mismo que nunca haya escuchado nada en castellano, 60% leyendo, ¿no? Leyendo. No nos olvidemos que estoy hablando de una obra que la persona iba a leer. Y al revés ya no, al revés ya baja bastante, va para 46, una cosa así. Entonces, la primera traducción, esa traducción era muy próxima al texto, es una traducción anónima, hubo 4 ediciones y después solamente en 1876 que hacen la primera traducción firmada, que es la traducción más publicada en el idioma portugués, que es la traducción de los Viscondes, y que yo en mi trabajo realmente propuse, y estoy muy contenta, y me gusta decirlo esto en el Club de los Traductores, de que ahora el otro traductor, que era el Azevedo, que nadie hablaba de él, nosotros lo pusimos, ahora quedó Visconde de Chagas, eran 2 Viscondes. Siempre le decían la traducción dos Viscondes, traducción dos Viscondes. Esa traducción fue, en verdad, la segunda parte traducida por Pinheiro Chagas, que era el que firmó la introducción. El nombre de Pinheiro Chagas se perdió en el tiempo. Siempre después quedó solo la traducción de los Viscondes. Pero ahora estoy intentando que vuelva porque me parece una injusticia. Y un hombre que tradució la segunda parte del Quijote, nadie desapareció. Solo quedó en la primera edición, después desapareció el nombre de él. Entonces, yo el otro día participé de un jurado, ¿se dice? Sí. Que la chica llamaba la traducción de Visconde Chagas. Entonces, bueno, conseguimos resucitar al hombre, al portugués. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Nos vemos entonces el 22 de agosto para cantar baladas anglo-escocesas.